Tenemos aquí en el estudio con nosotros al doctor Luis Augsburger, ex legislador territorial, ex convencional constituyente. Legislador territorial, si no recuerdo mal, yo no estaba vivo, pero uno estudia un poco. Partido Socialista, era Partido Socialista auténtico, ¿no? Exactamente. ¿Cómo está, Luis? Bien, todo bien, tardes, tanto tiempo, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, un gusto estar. Igualmente que esté aquí. Sí, Partido Socialista auténtico, exactamente. ¿no? Como legislador territorial y como convencional. Y como convencional. Cuando yo fui electo convencional constituyente, renuncié a la banca y asumió Rodolfo Correa, que ya falleció, lamentablemente, ¿no? Sí. Es el último partido en el que estuvo afiliado el histórico Alfredo Palacios. El último partido, sí, exactamente. Sí. Y acá, la mayoría después nos dispersamos, nos alejamos un poco de la actividad política. ¿No estaba Rubino padre también ahí? Rubino, Oscar Nene Rubino, fue uno de los fundadores del partido. Claro. Junto con Pochi Frangi, que ya falleció, Don Gallastegui, Ponti, todos militantes, sobre todo los dos últimos, Don Juan Gallastegui y Ponti, viejo militante socialista de aquella época, ¿no? Porque eran personas grandes ya. Claro. Yo tengo alguna revistita punto y coma, año 82, por ahí, 83, que era con la efervescencia del regreso a la democracia, había muchas páginas de las revistitas con avisos de partidos. Y me acuerdo haber visto alguna del Partido Socialista auténtico, que tenía como un logo así como con las letras medio en diagonal, me acuerdo. Sí, hoy sería la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Claro, es cierto. Bueno, igual el partido existe, ¿eh? Sí, en algunos lugares todavía... Sí, creo que es de orden nacional todavía, que tiene 5 distritos. Tiene 5 distritos, me parece. Yo tengo muchas revistas, punto y coma, varios reportajes que hemos tenido con tu papá. Sí. Lo que no tengo ninguno son videos de los programas de televisión. Están todos en el Museo del Fin del Mundo. Mirá qué bien. Esperando ser digitalizados. Mirá qué bien. Pero bueno, sé que hay un trabajo serio, tal vez le falta financiamiento, pero serio, porque la gente que está involucrada del museo y de la universidad es gente seria. Hay como una suerte de convenio que arrancó por ahí por el 2018, por ahí cuando incluso yo era secretario de Cultura, entre el museo y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, en donde se colaboran de alguna manera para armar un archivo digital con cosas que incluso son hasta más viejas que punto y coma, ¿no? Sí. Y además está... en distintos formatos, VHS, Super VHS, Betacam, qué sé yo, todo lo... Y está el libro también, está el libro que escribió tu viejo, sobre la democracia en Tierra del Fuego, no me acuerdo exactamente el título, ¿no? No, y hay uno que era, el negro era de 5 años, el azul o celeste era de 10 años, y después estuvo espiando la historia. Me parece que es espiando la historia, donde es una compilación de los dos anteriores, me parece. Un poco así, alguna actualización más. Ayornado, ¿no? Con los últimos hechos que no estaban... No eran motivo de comentario en los dos primeros libros. Sí, de hecho, la foto de tapa es un nene que está como apoyado en un banco, como espiando, y es un hijo de... no sé cuántos tiene, así que sé que tiene una hija, pero además es un hijo varón de José Estavillo. De hecho, fuera de foco en la foto está Estavillo. Lo que pasa es que no se nota, porque está muy fuera de foco el primer plano. Supongo que es una foto de Pocay. No lo sé, pero supongo. ¿No será una foto sacada en la Asunción del primer gobernador electo por el pueblo de Tierra del Fuego? ¿No? Porque me parece que por ahí andaba la cosa. Podría ser tranquilamente, pero la verdad que no lo sé. Lindo recuerdo. Bueno, Luis, convencional constituyente, mandato cumplido, y ahora parece que estamos en vísperas de que esa discusión se vuelva a dar. Yo leía hoy una nota en el diario Tiempo Fueguino, una nota que una abogada, Claudia Sin, le dio a FM Masters, en la que ella afirma que si el decreto no está firmado, ya venció el plazo, porque el plazo era de 210 días. Yo repasé la redacción de la ley que se votó en diciembre y no dice si son corridos, si son hábiles, no dice absolutamente nada, dice 210 días. Entonces, un poco la convocatoria a ustedes, no solamente porque fue convencional, sino porque es abogado. ¿Cuál es la interpretación que hace en principio de esos 210 días? ¿Estaríamos ya con los plazos vencidos o todavía tiene tiempo el gobernador?
No, yo creo, yo adhiero a la interpretación amplia, creo que los días son días hábiles, administrativos. Como parámetro de referencia podemos tener que decir que la Constitución dice que todos los plazos establecidos en esta Constitución se contarán por días hábiles, a no ser que específicamente se establezca lo contrario. Por otro lado, tenemos la Ley de Procedimientos Administrativos que establece que todos los días se deben contar como hábiles administrativos, y normalmente, si no se especifica, a mi criterio, los días son hábiles, lo que se deben contar. O sea que tanto la Constitución como la Ley de Procedimientos Administrativos establecen que si uno quiere que sean corridos, tiene que especificarlo. Así, a mi criterio ese es el principio general, ¿no? Los días deben computarse. Además, todos los códigos de procedimiento lo establecen como norma general, ¿no? Dicen los plazos, por ejemplo, los plazos que establece este código serán computados por días hábiles, a no ser que expresamente se establezca lo contrario, o se habilite feria, o se habilite día y hora inhábil. Okay. Pero si no, normal y habitualmente la regla es que sean días hábiles. Está bien. Y no importa el plazo. Quiere decir, si uno supera un umbral, no importa si supera un umbral de determinados días, siempre, según la interpretación que usted tiene, es hábiles. Digo, si son 90 días, 91 días, ¿cambia el criterio o el criterio es siempre el mismo, no importa el plazo de tiempo? A ver, si yo entendí, si el acto administrativo se produce después de los días que establece No, la norma. mi consulta es si a partir de cierta cantidad de días, ese criterio de que deben ser corridos o hábiles cambia o es indistinto. No, es siempre días hábiles administrativos. Está bien. ¿No? Siempre días hábiles. Sin importar la cantidad de Sin importar días. la cantidad de días, sean 90, sean 120, sean 10, sean 15. Usted decía, mi interpretación es con ustedes. La mía sería una interpretación amplia, por ahí se puede adherir a la interpretación restrictiva. Por eso, le iba a decir eso, con ustedes siempre es un problema, porque con ustedes los abogados, digo, porque siempre hay dos bibliotecas, yo creo que hay más de dos, de hecho. Pero yo creo que hay una sola, la que resuelve el juez. Ah, bueno, está bien. Está perfecto. Claro. Ya está. Ya está. Listo. Ya está. Vos podés. Pero yo puedo apelar. Vos podés apelar, la Cámara puede usar otra biblioteca, la de ella. Claro. O sea, pero siempre hay una sola, en definitiva. Al final del camino. Termina habiendo una sola. Que es la que define el superior o la corte según sea el caso. Exactamente. Claro. Sí. Bueno, esa era una duda, así que en el caso que fuera que se esté tomando, o que el gobierno de la provincia, que es el que tiene hoy la pelota, por decirlo de alguna manera, tuviera una interpretación amplia, entonces estamos dentro de los plazos todavía. Sí, y además recuerdo frases, el gobernador en una entrevista manifestó que por consejo de su amigo Bordentusen iba a contar los días corrido para evitar y que se le vencían el 26 del mes de julio, justo el día de la toma del cuartel Moncada. Iba a contar los días corridos para evitar la judicialización. O sea que si él lo contaba hábil, debe haber tenido temor de que alguien le hubiese planteado, mire, está fuera de término porque los días no son hábiles sino corridos, así que se le venció. Claro, el 26. Claro. De haberlo contado corrido, sí. Ponerle 26. Se estaba pensando que es también el fallecimiento, en el 1951, el fallecimiento de Evita también. Ahora, bien. Sí, ahora, sí, si esto fuera así, si el gobernador le hizo caso a su amigo Bordentusen y todavía no lo vimos al decreto, pero uno tendría que suponer que está firmado. Sí, el tema es que tampoco está publicado, ahí vamos a entrar a discutir. Los que sostienen que los días son hábiles van a discutir su publicación, la validez o no, a partir de cuándo, de la publicación en el boletín oficial o a partir de su firma, porque con ese criterio yo puedo firmar un decreto antedatado. Sí, claro. ¿No? Y después lo mando a publicar en el boletín oficial. Yo no estoy imputando estas conductas al gobierno, pero la experiencia indica que a veces se dejan números en blanco
para colocarla en los decretos, por si alguna circunstancia especial lo exige. Claro. ¿No? Entonces, ¿quién controla el registro de decretos? ¿Usted prevé que puede ser que suceda eso? Que digo, que haya, no especular sobre si lo firmaron o no, sino que haya presentaciones judiciales. Yo creo que sí. Porque hay que ver los plazos también, no sea cosa que alguna cosa pueda terminar cayendo en abstracto, la elección se hace y la presentación queda. También, bueno, pero eso ya sería un problema de eficacia en el funcionamiento de la justicia, del Poder Judicial, que es una cosa muy fácil de resolver eso. Así se apele o no, yo calculo que en 20, 30 días tiene que estar resuelto un planteo judicial de esa naturaleza, ¿no? Claro. Es muy simple, es decir, se cuentan por día hábil, se cuentan por días corridos y se terminó la discusión. Bueno, pero es el Poder Judicial. Sí, con los tiempos que el Poder Judicial tiene, pero yo creo que acá hay una cuestión institucional, hay un planteo institucional de gravedad que amerita su resolución en forma inmediata, ¿no? Incluso hasta con habilitación de días y horas inhábiles judiciales para el tratamiento específico de este tema, porque estamos hablando ni más ni menos que los plazos establecidos para el llamado a elecciones de convencionales constituyentes. Claro. Estamos con el doctor Luis Augsburger, ex convencional constituyente de la provincia. Luis, yo leí algunas declaraciones suyas y lo escuché también en el programa después de Sergio Sarmiento respecto de el 196. Y el otro día, le recuerdo a la gente, lo hablamos también aquí con Rabasa, el 196 establece en su redacción que ni el gobernador ni quien ocupa la vicegobernación, en este caso sería Mónica Urquiza, ni los intendentes pueden ser candidatos. Y el otro día alguien me decía, interpretaba que eso de alguna manera puede ser un exceso del constituyente, porque en el fondo lo que debería primar es la voluntad del soberano, que es el pueblo, y si en este caso alguno de los que ocupa alguno de los ejecutivos en la provincia quisiera presentarse, no se le debería impedir esa posibilidad, porque de última es la gente la que termina eligiendo. Pero en lo concreto el 196 establece eso. Exactamente. Sí, puede ser, yo respeto esa posición, pero con ese criterio tampoco se podría reformar la cuestión del mandato de los legisladores, ni la cuestión del mandato del gobernador y vice, porque en definitiva son siempre los que... siempre el que tiene la última palabra es la voluntad popular. Lo que pasa es que es no menos cierto de que quien ejerce el poder está con una cuota de ventaja, con un hándicap al momento de presentarse a una contienda electoral. No es lo mismo competir desde el llano que competir contra un candidato que a su vez es o gobernador o vicegobernador o intendente. Ese creo que fue, no tengo presente los argumentos, pero a mi criterio es el fundamento. Y por otro lado, porque se resquebraja todo el funcionamiento institucional, ¿no? Yo equivocadamente me traicionó el subconsciente, equivocadamente también manifesté que los legisladores estaban imposibilitados de ejercer cuando esto no es acertado, al contrario, los legisladores pueden ser. Y yo los hubiese agregado, ahora, visto en perspectiva, los hubiese agregado porque la superposición de funciones, la suma del poder en algunas personas, no es bueno institucionalmente, y esto está demostrado, y mucho menos si esas candidaturas son candidaturas testimoniales. Ya tenemos experiencia con las candidaturas testimoniales. Entonces hay que dar paso a nueva gente, a nuevos aspirantes a ocupar cargos públicos, redactar una constitución, que después pueden abrevar en la experiencia de quienes ejercen cargos públicos o quienes tuvieron la posibilidad de legislar. Pero me parece, yo sigo sosteniendo la validez de esas cláusulas constitucionales que prohíben. Parece que no es coartar, es tratar a los iguales en igualdad de la misma manera, en las mismas circunstancias. Y entonces el legislador, el gobernador, el vicegobernador, un intendente no es un igual al ciudadano de a pie que se presenta en un partido político relativamente pequeño o algo que se le parezca, que no tenga aparato.
No, es cierto, pero también es cierto que si está en ese lugar es porque en algún momento tuvo el favor de las grandes mayorías. Para ese lugar. Sí, sí, Entonces, pero hay que uno cumplir en el todo caso mandato. ahí le dice, bueno, vos estás en ese lugar, no te dejo presentarte otra cosa, que se presente un ciudadano de a pie. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos la... Sí, podría presentarse un juez del Superior Tribunal de Justicia y no presentarse el intendente o el gobernador. Ningún juez va a querer dejar el lugar. Yo no lo dejaría si fuera un juez, porque soy juez para toda la vida. Sí, Pero podría hacerlo, pero ¿por qué de no? todas maneras nosotros tenemos experiencia que a nivel nacional en general algunas a nivel provincial, no muchas, de quienes ocupan cargos públicos y después de golpe por un lapso determinado de tiempo se van a cargos que son transitorios, a una convencional constituyente. Está bien, lo elige la gente, es cierto, pero yo creo que hay que jerarquizar esto de que si uno fue elegido para tal cosa, se queda haciendo tal cosa hasta que termine. Después, porque no se puede estar en todos lados al mismo tiempo, no se puede estar dando misa y tocando la campana. Hay que, porque por eso jerarquizar la política, si no la política termina siendo el juego de poder de 4 o 5 que lo están ostentando en determinado momento. Y eso no es bueno para la salud institucional, a mi criterio, ¿no? Me queda claro. Respecto de el criterio general por el cual el gobierno de la provincia impulsó la reforma de la Constitución, ¿usted entiende? Hay una discusión muy fuerte respecto de, no sé si es muy fuerte en realidad, pero yo creo que la gente está discutiendo otra cosa, no la Constitución, así que no hay una discusión muy fuerte, tal vez en la burbuja la hay, pero de si es el momento o no es el momento. Pero fuera de eso, porque también están quienes nunca es el momento, y también es cierto que nunca es el momento, la Convención Constitucional... No hay momento ideal. Claro, no hay momento ideal. No quiero anular ese debate, pero en definitiva no hay momento ideal. Ahora, sí, me gustaría su opinión sobre... hay 70 artículos que están en discusión. Sí. Y no sé si usted ha podido identificar 2, 3, 4, 5 que digan, che, ojo con esto. Todos. Esto me parece que está bien. Todos. En realidad... Es decir, hay algunas cuestiones que incluso mi opinión personal, es decir, a mí me parece que está bien que el Tribunal de Cuentas y el Fiscal de Estado no tengan cargos vitalicios. Entiendo por qué en aquel momento se hizo y entiendo que la experiencia nos permite decir, che, no estuvo tan bueno, porque también pasa eso. Sí. Pero después hay otros como el artículo 70 que me da un poco más de temor, porque el artículo 70... le comentó la gente también, usted lo sabrá, es el impedimento de sacar un empréstito. Empréstito y títulos públicos. Claro, para acomodar gastos corrientes y se tiene que sacar por una ley especial por 2/3. O sea, cualquier gobierno que quiere sacar un empréstito, tiene que lograr una mayoría más que considerable de los representantes del pueblo, que son los legisladores. Capaz que lo que quieren cambiar del artículo 70 es una coma. Lo que pasa es que como no hay referencia. Claro, no hay referencia. referencias. Se quiere cambiar, porque hay un montón de artículos que se quieren cambiar. Y yo los tengo marcados con verde, con un signo igual a los que estimo que tienen que quedar igual, con verde a los que creo que tienen que ser modificados y con un signo de interrogación respecto a los que yo quiero discutir con alguien. Pero al no tener el parámetro de referencia de... Esto es una irresponsabilidad de la legislatura, que sancionó la ley de necesidad de reforma de la Constitución sobre tablas, sin saber fehacientemente qué artículos se iban a modificar y de qué forma se van a modificar. Porque yo puedo presumir, o puedo decirlo porque lo escuché, de que se pretende sacar a Ushuaia como capital de la provincia y llevarla a Tolwyn o Río Grande, por ejemplo, o modificar el nombre de la provincia que diga Tierra del Fuego, Antártida, Isla Atlántico Sur e Isla Malvina, por ejemplo, que no me parecen estructurales, ¿no? Lo que sí escuché es que me parece que sí, lo que pasa es que es un error ahora con el diario del lunes, lo del fiscal de Estado, los cargos vitalicios. ¿Y por qué digo que con el diario del lunes? Porque es bueno reconocer que algunas cláusulas constitucionales son hijas de la coyuntura. Y la coyuntura en que se discutió y se sancionó la convención, la constitución de la provincia, no era precisamente de la mejor. Estábamos acostumbrados a que
el representante del Ejecutivo era justamente designado por el presidente de la Nación, Claro, que traía veníamos del todo su territorio. séquito, que vengan los Fariñas, los Matilde Menéndez, toda esa gente. Entonces quisimos poner algunas trabas en algunos lugares como para que la política no interceda en lo que es el funcionamiento de lo que son los organismos de control. Ujú. Pero coincido con vos que esos dos artículos constitucionales que hacen referencia a la perpetuidad prácticamente del fiscal de Estado y de los integrantes del Tribunal de Cuentas merecen ser como mínimo discutidos. Yo creo que hay que modificarlo, que no pueden ser a perpetuidad, pero también hay que buscar la forma de que esa modificación no los ponga a merced del poder político de turno. O sea que hay que buscar la forma de que la duración de los mandatos no coincida con la duración del mandato del gobernador o del gobernador. Claro, como que vaya cruzado, por Que ejemplo. vaya cruzado, que no tengan el peso ni la presión consciente o inconsciente de que van a opinar, van a emitir un dictamen con la marca política que está en el gobierno. Ujú. ¿No? Sí, estaba pensando también en la figura, no sé si está en la Constitución o era en la Carta Orgánica, no me acuerdo, del defensor del pueblo. El defensor del vecino. El defensor del vecino. Está en la Carta Orgánica. Claro, que también históricamente lo que le pasó a Ushuaia fue que las exigencias que la Carta Orgánica establecía para poder nombrarlo, si había una necesidad de generar un acuerdo tan pero tan amplio que nunca se podían poner de acuerdo. Sí. Y en la práctica nunca hubo defensor del vecino. No habla bien de nosotros, ¿no? Bueno, yo creo que aquí estamos. No habla bien de nosotros. Aquí estamos. Y me incluyo, porque yo he estado en la política activa y uno ahora está, digamos, en la política de opinión. Pero no habla bien si no logramos un consenso para designar una figura que en definitiva lo que va a hacer es defender los intereses de los vecinos de un determinado lugar. Bueno, yo creo que eso lo debemos superar, debemos reflexionar sobre la inexistencia del defensor del vecino, que seguramente no va a tener color político, ¿no? Y si lo tiene, la gente se va a encargar de que deje de tenerlo. Claro. No tengo duda. Luis, ¿cuál es el aspecto que más le preocupa de estos 70 artículos que Yo que están en el listado? Partiendo de la base de que la considero innecesaria la reforma, Okay. porque no por la cuestión económica ni por el tiempo, ni porque sea la oportunidad o no oportunidad, porque creo que esta reforma no apunta a cuestiones estructurales de la Constitución de la provincia. El cambio de capital, el cambio de nombre, el cambio de la vigencia de los mandatos, si pueden ser reelectos o no pueden ser reelectos, en realidad no hace el fondo de la cuestión. Lo que hace el fondo de la cuestión es cumplir lo que la Constitución establece y que nunca se ha cumplido. Por ejemplo, la intangibilidad de los haberes jubilatorios, el no tocar la plata de los haberes jubilatorios, las prestaciones básicas de la salud, la educación, todas las cuestiones que hacen a la calidad de vida y que son derechos humanos elementales, básicos y fundamentales, como por ejemplo la falta de energía. Eso está todo previsto en la Constitución. La reforma de la Constitución no va a reformar la educación, como dijo el gobernador. No va a ser mejor educación si no hay voluntad política y proyecto político para llevarla adelante. La modificación de la Constitución no va a modificar que de golpe tengamos una usina nueva y no tengamos corte de luz y no perjudiquemos a toda la comunidad de Ushuaia. Tampoco va a modificar que nosotros sigamos siendo 19.640 dependientes. ¿No? Son todas decisiones políticas que tienen el marco normativo general establecido en la Constitución. Hay que ponerle voluntad política para llevarla adelante. Los derechos y garantías, deberes y obligaciones que establece la Constitución, ella misma dice que se ejercen de acuerdo a las leyes que reglamentan su ejercicio. Uh-huh. Punto. Y tenés absolutamente todo. Incluso hasta tenés incorporados los tratados internacionales. O sea que usted cree que es más pongan en funcionamiento la actual Constitución antes que querer modificarla. No tenga ninguna duda. A pesar de las cosas que uno podría observar. A pesar de las cosas que uno podría observar.
que después se pueden ir haciendo de a poco, si se quieren observar, se pueden ir haciendo de a poco a través de la legislatura, con la aprobación de la cantidad de votos que establece la misma Constitución, sometida a un referéndum, y lo vamos haciendo de a poco, pero no hacer toda esta movida de la Constitución y todo lo demás, y después sacar como argumento de que la Constitución es vieja. Una Constitución de 30 años no es vieja, menos esta Constitución, porque la Constitución no es un saco que se pone y se saca de acuerdo a si hace calor o si hace frío. La Constitución es un instrumento jurídico destinado a perdurar y proyectarse en el tiempo. Y esta Constitución tiene muchos artículos que aún no han sido ni siquiera intentado ponerse en práctica. Primero, pongámoslo en práctica, vemos qué resultado tiene y después intentemos modificar. No podemos modificar aquello que nunca lo aplicamos. Luis, gracias, nos quedamos sin tiempo, pero muchas gracias por haberse venido, un placer. No, por favor, gracias a vos, es un gusto. Luis Augsburger, abogado, ex convencional constituyente, ex legislador territorial, aquí con nosotros.